Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase de física inicialmente para dejar claro el trabajo de la semana pasada que nos quedó pues inconcluso. 2, 3, 4 personas solamente me han podido ver el trabajo porque se desconfiguró el video y entonces no hubo la posibilidad de que todas y Dubian además recordaran cómo es que se realiza el ejercicio de medición en, en el trabajo de ondas en el agua. Listo, entonces acá pueden ver en pantalla el applet, que ese sí lo envié, pero pues por el momento solo les sirvió para practicar a la mayoría. Y quiero recordar cómo es que funciona el ejercicio. Listo. Entonces les decía que yo iba a dejar como ejemplo la manera de hallar la frecuencia que se presenta en esta onda, que ya la voy a generar. ¿Qué valor tiene la frecuencia que se presenta en la onda cuando el medidor está en la mitad de la escala que por defecto trae el applet? Y ustedes van a hallar esa frecuencia cuando el medidor está en la mínima frecuencia, cuánto es esa frecuencia, y cuando está en la máxima, cuánto es. Bueno, además de hallar la frecuencia, pues conocer la frecuencia, la idea es que encuentren también el periodo y luego hagan la medición de la longitud de la onda para encontrar, por último, la velocidad a la que viaja la onda. Entonces, recuerden, yo lo voy a hacer. Voy a buscar cuál es la frecuencia media. Ustedes van a buscar cuál es la frecuencia mínima y cuál es la máxima. Listo. Entonces, manos a la obra. Vamos aquí en la frecuencia media. Vamos a mirar cómo lo logramos. Listo. Entonces, lo primero, la gota. Les decía yo que para medir esa frecuencia, pónganle todo el volumen posible al celular o al tablet en la apertura que le hagan en el dispositivo o en el computador, porque la gota cuando toca la superficie del agua genera, además de la onda, genera un sonido, que también el sonido pues es una onda, ¿cierto? Eh, y de esa manera se hace fácil medir la frecuencia. Entonces la frecuencia se mide de la siguiente manera. Atención para que no se enrede. Miren, usted va a decir 0 y en el mismo instante que diga 0, prende el cronómetro y lo va a decir en el momento que escuche la gota de agua tocar la superficie. Dice 0, pero al tiempo de decirlo enciende el cronómetro. Y luego recitan los números como cuando estamos en preescolar y nos están enseñando la secuencia de los números. Luego dice 1, cuando escuche por segunda vez la gota, dice 1. Listo, aunque lo escucha por segunda vez, lo que pasa es que esto es una medición relativa. La primera gota actúa como el instante en el que vamos a empezar la medición. Listo, es por eso, porque es que es un cero relativo. Entonces yo digo 1, aunque van 2 gotas, es como cuando estamos en la presencialidad y estamos tratando de hacer mediciones de distancia en el piso, cuando íbamos a medir, por ejemplo, cuál era el largo del salón a través de pasos. Si yo estoy parado en un sitio sin moverme, no puedo decir que ya di un paso, no, yo doy un paso es cuando ya me moví, cuando ya cambié de posición. Entonces aquí más o menos pásalo bien. Y cuando llegue a 10, detengo el cronómetro. ¿Por qué a 10 y no a 5, ni a 3, ni a 8? Porque es que sumar, restar, multiplicar y dividir por 10 es muy fácil. Entonces por eso buscamos que sea un número cómodo para la medición. Entonces observen.
voy a escuchar que toque el agua. Ustedes no logran escuchar, pues, porque me escuchan es a mí, no logran escuchar la gota, pero cuando lo estén realizando, sí la van a escuchar. Entonces digo cero. ¿Listo? Y al mismo tiempo prendo el cronómetro. Y luego empiezo a decir 1, 2, y cuando diga 10 lo paro. Entonces arranco. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Observen. Me dio 16.38. Listo. Entonces, lo que yo le explicaba a algunos de los muchachos, no, de las muchachas, porque solamente de verdad que está es Dubian y él todavía no me ha preguntado nada, es que usted este experimento no lo haga una vez, hágalo varias, listo. Entonces esta es una primera medición, medio 16.38, voy a hacerlo, yo no, pero ustedes sí, lo voy a hacer de nuevo, borro, lo van a hacer 5, preferiblemente 10 veces. Entonces vuelve y juega. A ver, voy a hacer el mismo experimento otra vez. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Y tomo nota. Recuerden, el experimento lo hago en 10 veces. Yo solo lo hice 2 veces. Pues como solo lo hice 2 veces, para encontrar el promedio, que es el que me va a dar más certeza, porque siempre me va a dar distinto. De pronto, de buena suerte, una que otra vez, 2, 3 veces, de pronto me dé lo mismo. Mire, me dio muy parecido, pero no me dio lo mismo. Entonces, en física se utiliza la estadística para poder encontrar un valor más confiable. Entonces, ¿qué hago yo? Sumo estos dos datos, ustedes suman esos 10, esos 15, esos 5, esos 7, las veces que hicieron el mismo experimento, y dividen por el número de veces que lo hicieron. Yo lo hice 2 veces. Entonces hago esta suma y divido por 2, ¿cierto? Hago la suma y divido por 2. De hecho, aquí sin calculadora lo podemos hacer, porque miren, estas 8 centésimas con estas 4 centésimas da 12, llevo una, estas 3 con estos 2 da 5, estas son ya décimas, y como lleva una décima, da 6, coma, este 6 y este 6 dan 12, llevo una, pues una decena, porque da 12 unidades, una decena, listo. Y este dan 2, pero como llevaba una, 3. Listo, divido 2. Ahora pues le saco mitad a todo. Mitad de estas 2 centenas da 1. Mitad de estas 6 decenas da 3. Mitad de 32 pues da 18. Le da, perdón, 16. Listo. Y aquí tengo el resultado, ni siquiera aproximado. Estos son en promedio los segundos que demora mi movimiento ondulatorio, mi onda. Estos son segundos. En promedio, estos son los segundos que tarda en realizar 10 oscilaciones. ¿Listo? Entonces, 10 oscilaciones tardan en promedio 16,31 segundos. ¿Listo? Entonces vamos allá a la frecuencia. ¿La frecuencia qué es? La división entre el número de oscilaciones, 10 oscilaciones, entre el tiempo que tardaron en hacerlas, para saber cuántas oscilaciones da en un solo segundo, pues hago la división.
Recuerden el ejemplo que siempre les pongo. Si yo tengo 15 naranjas y hay 5 estudiantes y yo quiero saber cuánto le debo dar a cada una, pues divido 15 entre 5 para saber cuánto le toca a una persona, a una. Entonces aquí también hago lo mismo, hago esta división para saber cuántas oscilaciones da en un segundo, porque yo ya sé cuántas da en 16,31, pero con la división me doy cuenta de cuántas oscilaciones da por segundo, ¿cierto? Esta división sí está un poco más complicada y aquí para no tardar mucho porque vamos con un minutico con el otro trabajo. Saquemos aquí la calculadora para que miremos cuánto da la división. Permítanme acá que salga mi calculadora y vamos a dividir 10 entre 16. 10 dividido 16,31 me da 0,613, pero como voy a utilizar solamente dos decimales y el tercer decimal son 3, lo puedo quitar y queda 0,61. Listo. 0,61. Esa es la frecuencia. Da un poquito más de media oscilación por segundo. A eso se le llama hertz, porque es número de veces que se repite por cada segundo. Listo. Ya tengo la frecuencia. Por aquí, para no borrar nada, por aquí vamos a hallar el periodo. Pues el periodo es la división al revés. 16,31 segundos, 10 oscilaciones. Listo, esta división si no requiere, pues por eso decíamos que mejor contar 10 veces la caída de la gota, porque la división aquí ya es muy fácil. Entonces simplemente esta coma corre de acá para acá porque nuestro sistema es decimal y entonces mover la coma hacia la izquierda es haber dividido por 10. Nuestro sistema va de 10 en 10. Las decenas son 10 veces mayor que las unidades y las centenas son 10 veces mayor que las decenas, así. Entonces nuestro sistema es decimal, por eso es tan fácil hacer operaciones con el número 10. Entonces da 1,63, quitamos este 2 porque lo vamos a hacer con aproximación. 1,63 segundos por cada oscilación. Esto lo voy a poner pues para que se entienda, pero esto nunca se pone. Esto es lo que le demora en hacer una sola oscilación a la onda que se está formando. Listo. Este es su periodo. Este es el periodo de también, pues aquí coincide con que es el periodo de caída de la gota. Está saliendo una gota cada segundo y 63 centésimas de otro segundo. Listo. Vamos a medir ¿qué? Vamos a medir nada más y nada menos que la longitud de la onda. Tengo varias maneras, la que quieran. Puede ser esta. Las maneras, las expliqué en la clase pasada. Esta es una. Mido dos crestas, las partes más altas de dos crestas que sean consecutivas. A esto le llamo crestas, esta parte más alta. Listo, 2,7 me da. O dos valles, lo mismo, las partes más bajas. Listo. Me da 2,7 aproximadamente. Listo. Eso también se puede medir. En pleno movimiento. Recuerden cómo se haría. Traemos
traemos lo detenemos y tratamos de mirar en qué momento estas esferitas están haciendo más o menos el mismo movimiento, que es como buscar dos partículas en el agua que estén en el mismo estado de movimiento. Aquí más o menos, esto es más difícil, es más exacto, pero es más difícil. Aquí esta esferita gris está pasada, ahí como que ya va mejor, miremos. Ahí van como iguales, sí, más o menos. Y luego entonces lo que hago es mirar qué distancia hay entre estos dos medidores. Miren que es más o menos, o sea, que iba bien, 2,7 hay. Listo. Esta es una manera más sofisticada, pero la que más, pues aquí haciendo uso pues de la tecnología, pero la más fácil de entender es medir dos crestas o dos baches, porque esta partícula que está aquí y esta están en el mismo estado de movimiento en ese instante, y esta que está en la parte más alta y esta de aquí son partículas de agua que están en el mismo estado de movimiento en ese mismo momento. Listo. Entonces esa es la longitud. De la longitud, esto está algo desordenado acá, pero en aras pues a que ahorremos tiempo. La longitud, que se llama lambda, longitud lambda, bueno, listo. La longitud es de 2,7 centímetros. Y ya, bueno, ya tengo el periodo, tengo la frecuencia. El periodo me dio 1,63 segundos cada oscilación. La frecuencia me dio 0,61 Hz. Listo, porque ya son inversas. A mayor frecuencia, menor periodo. Y al revés, a menor frecuencia, mayor periodo. O sea, entre más lenta está cayendo la gota, el periodo va a ser mayor. Listo. Porque va a tardar más tiempo en hacer la oscilación, porque va muy lenta la gota. Entonces demora más tiempo. Listo. Ahora vamos a hallar la velocidad o la rapidez de la onda. De cualquiera de las dos maneras. Multiplico la longitud de la onda, por ejemplo, por la frecuencia. O divido la longitud de la onda entre el periodo, cualquiera de los dos, sino que esta es más fácil. Ya lo hemos hablado una y dos y mil veces. Entonces, 2,7 centímetros. Voy a caber acá. Voy a hacerlo aquí. Velocidad. O rapidez más exactamente. 2,7 centímetros por, ¿cuánto es la frecuencia? 0,61 Hz, pero los Hz que son oscilaciones por segundo. ¿Listo? Entonces esto me va a dar la velocidad, pues me va a dar en lo que tiene que dar, en centímetros sobre segundo. Porque las oscilaciones son unidades adimensionales. Bueno, hago la multiplicación, volvemos a sacar la calculadora. 27 por 0,1. Calculadora 2,7, perdón. Chequeo el calendario. Listo. Entonces 2,7 por 0,61 igual 1,65, porque este 7, que es el tercer decimal, pues 7 es
mayor o igual que 5, entonces hace que este 4 cambie a 5. Listo. ¿Listo? Fin de la historia. 1.65 centímetros sobre segundo. Listo. Que la velocidad siempre se da en esas dos dimensiones, longitud y tiempo. Listo. Entonces ahí ya quedó explicado un poco mejor cómo realizar pues, lo de la medición de la onda. Entonces, primer paso, busco la frecuencia. Segundo, conocer la frecuencia, encuentro el periodo. Tercero, mido la longitud de la onda. Y cuarto, aplico la fórmula de la velocidad, longitud por frecuencia, para hallar la velocidad mínima y máxima de la onda. Listo. Yo ya la hice para la frecuencia media. Ustedes van a buscarlo para la frecuencia mínima y para la máxima. Bueno. Eso lo que respecta al tema de física. Vamos a pasar entonces al tema de hoy de matemáticas. Voy a borrar aquí todo. Voy a cerrar este applet. Permítanme acá. Y vamos para matemáticas. En matemáticas tenemos la última de las actividades de matemáticas. Mañana será la última de física. El periodo ya termina. Esta es la última nota, vale el 25%. Esta nota es diferenciada con las demás y consiste en la construcción, en la aplicación del tema que estamos viendo en matemáticas de lógica, pero ya aplicada a la electricidad. Entonces, atentas y también Dubian atento. Dubian ya ha hecho esto. Vamos a construir un circuito. Vamos a construir un circuito. Escúchenme bien. Vamos a construir un circuito en paralelo. Listo. Estén muy atentas y Dubian pues ya lo ha hecho. Y atento también a cómo se construye un circuito en paralelo. Aquí está la batería, que va a ser la encargada de impulsar, de darle fuerza a los electrones que van a viajar por el circuito. Van a ver el video varias veces para que observen cómo se construye el circuito en paralelo. Listo. Aquí tenemos dos caminos para los electrones. Y aquí vamos a generar otros dos caminos para los electrones. Cuando lleguen a este nudo, tengan dos caminos. Bueno, aquí, para no hacerlo más largo, dejémoslo hasta ahí. Vamos a poner un interruptor. Aquí, y vamos a poner otro acá. Como ya hemos visto geometría, la idea es que esta construcción quede en paralelo. Listo. Ahora vamos a poner una bombilla y aquí otra. Listo. Vamos a poner alambrado para formar el circuito. Permítanme, aquí yo abro esto acá. Ahorita les explico por qué. Y ahora vamos a poner alambre para cerrar el circuito. Listo. Entonces esto se llama una construcción en paralelo.
Observen que esta bombilla y esta están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Es muy fácil de entenderlo. Observen que el polo negativo de la pila está en paralelo con el de las bombillas, ¿cierto? Con los bornes de la bombilla. Y el positivo está en paralelo con la parte positiva del borne de las bombillas. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que las bombillas en un circuito en paralelo funcionan de acuerdo a la lógica de las proposiciones. Observen por qué. Voy a hacer aquí la tabla de verdad. Voy a hacer aquí la tabla de verdad. Aquí tenemos dos bombillas y cada bombilla va a representar una proposición. Listo. Y atención a que esto es verdad. Miren, cuando están en paralelo, se aplica la tabla de verdad de la disyunción. Y observen que es cierto, efectivamente el circuito funciona de acuerdo a la tabla de verdad de la disyunción. Tenemos a P y tenemos a Q. Y vamos a aplicar la tabla de verdad de P o Q, que es la disyunción. Ya la vimos, ¿cierto? Entonces, atención. Cuando el switch tiene esta posición, se llama que el switch está abierto y a eso se le denomina falso. Y cuando está en esta otra, cuando yo lo cierro, va a permitir el paso de corriente, pues por lo menos pues por estas ramas, ¿cierto? Entonces cuando está cerrado, en la lógica de la electricidad se le simboliza con el 1, pero en la lógica proposicional se le simboliza con verdadero. Cerrado es verdadero y abierto es falso. Por ejemplo, aquí está verdadero, verdadero. Entonces aquí tenemos. Este es P y esta es la proposición Q. Entonces aquí está P compuesto con Q y está cerrado para P y cerrado para Q, o sea que es verdadero con verdadero. Ahora, ¿será que cuando está cerrado para P y para Q hay circulación de la electricidad una vez que yo ponga en contacto el alambrado con la pila? Miremos si sí. Sí hay circulación de la corriente. El circuito funciona. Por lo tanto, verdad con la O da verdad. Listo. Ahora hacemos lo siguiente. Listo. Ahora hacemos lo siguiente. Que P esté cerrado, pero que Q esté abierto. P cerrado, pero cerrado significa que va a dar paso. Entonces aquí es verdad con falso. Repito por qué. P está cerrado y Q está abierto. Entonces es verdad con falso. Porque abierto es que el switch está interrumpiendo la corriente. Y cerrado es que lo está permitiendo. Entonces está verdadero o falso. Vamos a ver qué sucede si en el circuito hay corriente. Verdadero y falso, a ver qué da. Si hay corriente, ponemos verdadero. Y si no hay corriente, si los electrones no se mueven por ninguna parte, entonces es falso. Entonces miremos. Voy a poner aquí a funcionar. Hay corriente. Hay corriente. Listo. En el circuito hay corriente, entonces da verdadero. Bueno, ahora miremos. Y si es al revés, si este es el que está abierto y este es el que está cerrado, o sea, si estamos combinando
falso con verdadero. ¿Será que hay corriente? Pues ensayemos. Hay corriente, hay circulación de corriente. Entonces da verdadero. Última opción. Supongamos que los dos sitios están abiertos, o sea, falso, falso. Falso con falso. Vamos a ver qué pasa. ¿Será que hay corriente? Miremos. No, no hay corriente. El circuito no funciona. Ni por un lado ni por el otro. O sea que falso, falso da falso. Por eso, esto es una aplicación de la lógica proposicional a los circuitos. Cuando un circuito de dos bombillas está en paralelo, funciona con esta lógica. Los dos switches cerrados da verdadero, o sea, hay corriente, uno cerrado, el otro abierto, hay corriente, uno abierto, el otro cerrado, hay corriente, y si solamente los dos están abiertos, falso, falso, no hay corriente, no hay, el circuito no funciona. Listo. Bueno, ¿qué tienen ustedes como tarea? Y que vale el 25%. Pues que le van a poner un bombillo más. Esa es la tarea. Van a poner un bombillo más en paralelo. Y van a hacer entonces una tabla más larga. Van a analizar una tabla muchísimo más larga. Una tabla de verdad ya con 3 bombillas. Listo. Van a solucionar esta tabla de verdad, pero P, Q, R, y van a mirar qué nos da P o Q o R. Listo. Van a mirar qué nos da esto. Perdón que aquí está, me quedó muy extraño. Listo. Entonces, van a ensayar con los 3 switches cerrados que se obtiene. Listo. Con 2 cerrados y uno abierto que se obtiene. Listo, etcétera, etcétera. Que es una tabla muy sencilla de hacer. Y también el circuito es muy sencillo de hacer, que también lo deben hacer. Y además, pues, mandar el pantallazo de su construcción y mandar la solución de, en este caso, de los resultados que va a obtener. Listo. Recuerden que esta es una contingencia porque pues, es una tabla de verdad donde en unas ocasiones da falso, en otras da verdadero. Listo. Entonces aquí lo que quiero que hagan es que agregan una bombilla más. Entonces aquí más cable. Listo. Recuerden el switch. Bueno, etcétera. El bombillo. Listo, etcétera. Ponen el tercer bombillo y hacen todas las alternativas posibles. Bueno. Y por último, lo vamos a hacer para la conjunción. Esta es para la disyunción, la aplicación de la disyunción a los circuitos eléctricos. Y vamos a mirar la aplicación de la disyunción de la conjunción a los circuitos eléctricos. Ahora vamos a hacer un circuito en serie, no en serio, porque en serio lo estamos haciendo, sino en serie, vean en paralelo. Entonces observen cómo es en serie. Atención a la construcción. En serie, ¿cómo sería? Listo. Pues una de las muchas maneras, porque habrían muchísimas formas.
Entonces aquí ponemos un interruptor, como siempre, antes de poner una bombilla. Ponemos más alambre y para que sean dos bombillos en serie, ya no van en paralelo, entonces ya como es en serie es muy fácil de entender, es uno tras otro. Entonces ya puse el alambre, ahora el switch antes de la bombilla, ahora la bombilla, comprobando de que sí, es alambre, y ahora vamos a cerrar el circuito. Listo. Este es un circuito en serie, porque las bombillas van una a continuación de la otra, no están en paralelo, como el anterior. ¿Cómo funciona este circuito? Este circuito funciona por las leyes de la lógica proposicional, pero para la conjunción. Observemos que es cierto. Voy a poner aquí la tablita. Tenemos a P, que es esta bombilla, y a Q, que es esta otra. Vamos a verificar qué pasa, que si es cierto que se cumplen las leyes proposicionales para la conjunción cuando el circuito está en serie, P y Q. Listo. Entonces observen. Vamos a mirar qué pasa cuando tengo el switch para P cerrado, o sea verdadero, y para Q cerrado, o sea verdadero. Vamos a ver qué da. Entonces, venimos aquí, cerramos este circuito para que sea verdadero y aquí cerramos este para que sea verdadero. Verdadero con verdadero, ¿qué da? Da que hay corriente. O sea que da verdadero. Listo. Ahora vamos a mirar si es verdadero y falso, ¿qué pasa? Recuerden que con la O sea, en paralelo, nos daba que sí. Vamos a mirar qué pasa en este caso. Entonces, verdadero, P cerrado. Falso es P es Q abierto. Lo abrimos, listo. Vamos a ver qué pasa. Ponemos en funcionamiento. Ah, no hay nada. O sea, queda falso. ¿Cómo así que así funcionan los circuitos eléctricos? Por eso es que en esas bombillitas de Navidad, cuando se quema una de las 500, 1000, 50, las 200 que tiene, cuando hay una malita, se apagan todas. Claro. Miremos al revés. Si P es la que está abierta y Q es la que está cerrada. O sea, si tenemos es falso y luego verdadero. A ver qué sucede. Miremos si hay corriente. Nada, no hay corriente. No hay corriente, da falso. Ni la otra ni analizarla. La otra es, ¿y qué sucederá si yo tengo es falsa, falsa? O sea, el switch aquí falso sea abierto y aquí falso sea abierto, falso, falso. Pues con mayor razón que no hay corriente. Él solo funciona, cuando están en serie, solo funciona si todos están verdaderos, o sea, si todos los switches están cerrados. Listo. Solo funciona si todos los switches están cerrados. De lo contrario, el circuito no funciona. Listo. ¿Qué deben hacer? Pues ya se imaginan qué es lo que hay que hacer. Agregan un bombillo más. Hacen por aquí un corte donde quieran y ponen un tercer bombillo, pues obviamente con switch. Aquí ponen otro switch, otro interruptor, ¿cierto?
y ponen otro bombillo y prueban la tabla ya más larga. ¿Cómo más larga? Con 3 proposiciones. Ya con 3 proposiciones. PQR. Listo. Que ustedes ya son capaces de anticipar qué va a pasar. Entonces, ¿qué pasaría si las 3 proposiciones están operadas a través de la conjunción? Listo, entonces aquí, si cierro todos los switches, ¿qué me da? Si cierro 2 y abro 1, ¿qué me da? Listo, que es una tabla pues muy sencilla de llenar, pero la idea es que disfruten las aplicaciones que tiene lo que aprendemos al mundo cotidiano. Mire, ya sin querer, ya tenemos unas primeras nociones de electricidad básica. Aquí hay otras cositas por utilizar, como medir el voltaje, el amperaje, etcétera, pero eso ya lo vemos con mayor comodidad en física. Aquí es simplemente estableciendo una relación de algunas cosas del mundo real en las que se utiliza la lógica proposicional que estamos viendo. Listo. Entonces, tenemos toda esta semana hasta el viernes que ya terminan pues en matemáticas y física los trabajos finales para que me hagan los envíos. Y cualquier pregunta en el chat, con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias por la atención.